En primer lugar, buenos días a todos. Salvo que aquí estoy acompañado con una excelente magistrada, para un letrado estar en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas parece un lugar que estoy en minoría. Es muy posible que el tema de hoy que han elegido las autoridades de este Congreso es un tema muy pequeño, muy corto, que no amerita grandes explicaciones para quienes actúan como síndicos, pero sí, no por ser un tema pequeño y corto en su desarrollo, no por ello deja de ser polémico. Y de esto creo que se trata o se va a tratar esta charla de hoy, o es mi intención que así se trate este tema de hoy. Primero va a haber una buena y después va a haber una mala que me parece que es lo que a ustedes les va a importar desarrollar o tomar parte. El primer tema a abordar, o el primer título de esta pequeña reunión, es el informe general que nos señala el artículo 218. Este informe final, que en realidad el título no es lo real, porque de final no tiene nada, en realidad es final porque es diferente que el 36 o diferente que los anteriores. Es como yo diría el penúltimo de los informes. Tengan en cuenta que, y esto seguramente ya lo han hablado, la quiebra importa un proceso sustancialmente liquidativo. De esto se trata la quiebra. Y este informe final importa una efectiva rendición de cuentas. Es lo que tiene que hacer el síndico en la oportunidad que prevé el artículo 218, que es a los 10 días de concluida la última subasta, la última realización de bienes, el síndico debe dar lo que se denomina informe final. Ya vamos a ver por qué importa este informe final. El informe final es, como decía, una rendición de cuentas de la gestión del órgano sindical durante el transcurso del juicio universal, incluso de otros trámites conexos como el concurso especial o el pronto pago. ¿Para qué este informe final? El informe final se exige, o qué se exige en el informe final, una concreta y precisa rendición de toda actividad liquidativa llevada a cabo, los resultados económicos obtenidos, los fondos que quedan para distribuir y el detalle de los bienes que no se pudieron vender con explicación de los motivos. Es decir, explicar por qué, cómo, cuándo y qué se obtuvo de todas esas subastas, o la subasta que se realizó, o la liquidación de los bienes que se hicieron en la etapa liquidativa. Porque probablemente también va a haber bienes que no se pudieron realizar porque están sujetos a una revisión judicial o están sujetos a un proceso de conocimiento. ¿Qué tiene que contener este informe final? Tiene que tener el proyecto de distribución,
que tiene consecuencias entre los acreedores que presenten su demanda con posterioridad a esta oportunidad. Es decir, en este informe final, uno de los ítems es determinar los privilegios, quiénes van a cobrar, de qué manera. Todo este informe final hace que los acreedores que verifiquen con posterioridad no sean beneficiados con este proyecto de distribución y pueden eventualmente acceder a distribuciones adicionales. Decía recién que, como se trata de un proyecto, el mismo tiene carácter provisorio y es modificable. En la práctica judicial, el Tribunal Concursal puede ordenar sucesivas reformulaciones con cierto criterio de razonabilidad, hasta que el proyecto se adapte a los cánones legales. Alguien podría decir, pero entonces es una primera aproximación. Sí, es cierto, es una primera aproximación a la distribución total, porque en definitiva todavía no existe la moneda de pago, no existe la moneda de quiebra. ¿Por qué? Porque en este informe final, una vez presentados y a posteriores del informe final, el juez debe regular honorarios. Y esa regulación de honorarios, que la hace el juez de primera instancia, el juez concursal, lo debe elevar en consulta a la Cámara, que es lo que impone la última parte del artículo 272. Y a la Cámara intervenir en esas regulaciones, subiendo o bajando los montos, es evidente que esto puede presentar modificaciones a la hora de la distribución, a la hora de la fijación de la moneda concursal. ¿Cuáles son los requisitos, cuáles serían los recaudos mínimos necesarios que ustedes deberían volcar en este informe final? Ustedes deben comprobar una absoluta correspondencia entre el pasivo verificado y el régimen de los privilegios, previsto por supuesto por el artículo 244. Tienen que prever los privilegios especiales y los gastos de conservación de justicia que prevé el artículo 240, el privilegio general de los acreedores laborales, contemplado en el inciso primero del artículo 246, y otros privilegios generales y quirografarios, y por supuesto también el activo a distribuir. Esto ustedes saben más que yo. Es un cálculo matemático que no debe haber diferencias. Activo y pasivo. Y todo lo que se refiere a las preferencias o privilegios para el pago. En este informe final es muy importante no omitir incluir reservas para créditos sujetos a condiciones suspensivas o pendientes de resolución judicial o administrativa, que es lo que contempla el artículo 220. Este artículo 218 nos indica el informe final 10 días después de aprobada la última enajenación, el síndico debe presentar un informe en 2 ejemplares que contenga rendición de cuenta de las operaciones efectuadas, acompañando los comprobantes. 2. Esto lo quiero leer porque, como son varios ítems, me gustaría que estos lo refresquen y cada vez que tengan que iniciar, refresquen esta norma. Es el artículo 218. 2. Resultado de la realización de los bienes con detalle del producido de cada uno. 3. Enumeración de los bienes que no se hayan podido enajenar,
de los créditos no cobrados y de los que se encuentren pendientes de demanda judicial con explicación sucinta de sus causas. Cuarto, el proyecto de distribución final con arreglo a la verificación y graduación de los créditos, previendo las reservas necesarias. Honorarios. Esta es la parte que acá empiezan a sonreír. Pero no es para tanto, no sonrían tanto. Presentado el informe, el juez regula los honorarios de conformidad con lo dispuesto por los artículos 265 a 272. Y, por supuesto, se hace una publicación edictal en 2 días y hay una etapa, que la posterior, que es la etapa de impugnación. El fallido y los acreedores pueden formular observaciones dentro de los 10 días siguientes, debiendo acompañar 3 ejemplares. Son admisibles solamente aquellos que se refieran a omisiones, errores o falsedades del informe, en cualquiera de sus puntos. Si el juez lo estima necesario, puede convocar una audiencia a los intervinientes en la articulación y al síndico para que comparezcan a ella con toda la prueba que intente valerse. Formuladas las observaciones o realizada la audiencia, generalmente la audiencia no se lleva a cabo. En su caso, el juez resolverá en un plazo máximo de 10 días, entre comillas, a partir de que queden firmes las regulaciones de honorarios. Se dan cuenta que hasta que quede firme esto de los 10 días pueden pasar meses, porque tiene que ir a cámara, volver. Bueno. La resolución que se dicte causa ejecutoria, salvo que se refiera a la preferencia que se asigne al impugnante o a errores materiales de cálculo. La distribución final proporcionalmente se notificará proporcionalmente a prorrata de las acreencias, incorporando el incremento registrado a los fondos en concepto de acrecidos, deduciendo proporcionalmente el importe correspondiente a las regulaciones de honorarios firmes. Por eso le decía, este informe final solamente lo que tiene es un título. En realidad es una etapa esto del proceso. La etapa yo la denominaría la etapa del informe final y la distribución. No es solamente, es una presentación con una serie de consecuencias posteriores que, como recién les indicaba, puede durar meses. Hasta aquí el informe final, que como ven no es un tema controversial, es un tema que les aconsejo cada vez que tengan que elaborar uno como tal, vayan a la ley y más o menos lo van a resolver. No es un tema, se podría pensar, por ejemplo, si en la publicación de edictos hay que incluir los honorarios. No, la jurisprudencia ha sido bastante pacífica en ese aspecto, y la publicación edictal en general tiende a una especie de notificación cuando la quiebra es una quiebra grande. Cuando estamos tratando de una pequeña quiebra, esa publicación edictal se puede sustituir por la notificación a los acreedores, que tomen nota de la manera o con qué moneda le van a pagar y cómo fueron, cuál fue el orden de cobro que van a tener. Lo que ahora voy a empezar es un tema que es el tema de los honorarios en los incidentes. El Código Civil definía los honorarios, como los frutos civiles de trabajo inmaterial de las ciencias. Esto lo decía en el anterior artículo 2330 del Código Civil. Hoy este artículo fue sustituido por el artículo 233, que ya no habla más de honorarios, habla de remuneraciones. Así como el Código Civil ahora ya pareciera que la palabra padre y madre no existen más,
ahora son progenitores, también en esto le ha quitado valor. No es lo mismo una remuneración que un honorario. Con el mayor de respetos a los reformadores del Código Civil, hay palabras que no pueden sustituirse porque tienen un valor en sí. Y este es uno de los supuestos. Remuneración no es lo mismo que honorario. Honorario arranca de una palabra latina, una raíz, es honor. No es lo mismo que una remuneración. No se pongan contentos que al final se van a enojar conmigo. La ley concursal, en principio, establece una oportunidad especial para las regulaciones, la que tiende a respetar el principio de proporcionalidad entre la labor realizada y el importe que corresponde regular. Digo, la ley 24.522 es de aplicación imperativa en materia de concursos y quiebras, de modo que todos los honorarios de todos los funcionarios y profesionales intervinientes en el trámite del proceso concursal tienen que regularse con acatamiento a las pautas y límites establecidos en la ley de quiebra. La única excepción es la contemplada en el artículo 287 de la ley concursal, que es para el caso de los incidentes. Y este artículo señala que los honorarios se regularán de acuerdo por lo previsto en los incidentes en las leyes arancelarias locales. Muy bien. Naturalmente, y por cierto, los honorarios devengados en los procesos concursales son gastos de conservación y de justicia. ¿En qué oportunidad se regulan los honorarios? Habíamos dicho que en el artículo 265 nos habla de los supuestos en los cuales hay que regular honorarios. ¿Qué oportunidades tiene? Oportunidad. Los honorarios de los funcionarios deben ser regulados por el juez en las siguientes oportunidades. Al homologar el acuerdo preventivo, al sobreseer los procedimientos por avenimiento. 3. Al aprobar cada estado de distribución complementaria por el monto que corresponda a lo liquidado a ella. 4. Al finalizar la realización de bienes en la oportunidad del artículo 218, que es lo que estuvimos mirando recién, y al concluir la causa, al concluir por cualquier causa el procedimiento de concurso preventivo o la quiebra. Bien. Esta reforma, este artículo 265 de la ley actual, reemplaza una vieja discusión que había en la anterior ley concursal, que podía haber regulaciones parciales, regulaciones sucesivas. Hoy entonces, ¿qué ha querido el legislador? Concentrar la regulación en los 5 actos que contempla la norma del artículo 265. Y acá viene la pregunta, que es, ¿qué sucede con los incidentes, con los honorarios en los incidentes? Se pregunta,
históricamente, hasta el año 88, 1988, todos los honorarios generados por incidente, me refiero a verificación tardía o revisión, eran incluidos en esta oportunidad. En el artículo 265 se incluían todos los honorarios. Aparece un plenario en el año 88, a finales del 88, que se llama Cirugía Norte, Sociedad de Responsabilidad Limitada sobre concurso preventivo, un incidente de la Dirección General de Recaudación Provincial. Esto está publicado en el Derecho 131, página 420, y es de fecha 29 de diciembre de 1988. ¿A qué conclusión arriba este plenario y en qué beneficia al síndico? Porque antes todas las regulaciones en los incidentes caían dentro de esta norma general y eran regulados en la oportunidad del 265. Era un honorario general que incluía todas las incidencias que tenía el síndico. ¿Por qué la ley pone una sola oportunidad para regular honorarios? Porque consideraba al síndico como un órgano concursal. El síndico es un órgano concursal. Entonces, ¿cómo vamos a regularle en los incidentes al síndico si él va a tener oportunidad de ver reflejado su actividad en esa regulación general? El síndico no es parte, el síndico no es acreedor ni es deudor, es un órgano y como tal no podría tener derecho a una regulación de honorarios, salvo la oportunidad general donde se contempla toda la actividad del síndico. Pero ¿qué hizo este fallo, este plenario? Empezó diciendo: luego de admitir que la regulación de honorarios del síndico en los incidentes de verificación tardía y revisión no tienen la autonomía que pudieran alcanzar otras actuaciones, como la acción revocatoria concursal, la de extensión de quiebras y de responsabilidad de terceros, en razón de la relevancia de su temática o de las mayores cargas que en esta afronta la sindicatura, se asume la posición de accionante la infinita pluralidad de casos que se presentan a diario en los que el síndico puede actuar como accionante o como accionado en respondes de incidentes de verificación tardía, revisión, de calificación de complicidad o promoviendo acciones de naturaleza concursal o meramente civil, se sostiene que es viable la regulación de honorarios al síndico en aquellos casos en que el vencedor incidental genere costas a cargo de terceros. Este plenario lo que autoriza es cuando el incidentista pierde en costas, ha de regularse honorarios al síndico. Y en realidad la parte central, o diría yo el fundamento central de esta postura, se sustenta en tres pilares básicos. El primero es que por el principio de onerosidad, no puede un síndico trabajar con gratuidad. 2. El enriquecimiento sin causa por parte del perdidoso, acreedor o tercero. Y tercero, el engrosamiento del pasivo a cargo de la masa por un plus de honorarios que no les corresponde pagar.
por supuesto, de incluirlos en la regulación general. Tal vez el fundamento o el desarrollo más importante del fundamento de esta postura de que el síndico tiene derecho a percibir honorarios o a ser regulado honorarios cuando es ganador en costa o cuando las costas se imponen al incidentista o al tercero, puede ser un tercero o puede ser el propio concursado. El principio, el síndico no tiene, esto lo señala Kemermagel de Carlucci en un fallo, recién estaba con un mendocino, en un fallo de la Sala Primera del año 91, que está publicado en el Derecho en la página 199. En principio, el síndico no tiene derecho a regulaciones independientes cuando actúa en el proceso concursal y las costas son a cargo de la masa. Sin embargo, existen supuestos como el de autos en que se originan actividades judiciales que suponen un plus, que deben ser reparadas por un tercero condenado en costa. La no regulación supondría un enriquecimiento indebido del tercero vencido, que podría litigar sin responsabilidad alguna de su parte. A partir de este plenario Cirugía Norte, se regulan, es el fundamento para regular honorarios en todos esos incidentes posteriores a la homologación del acuerdo. Con sustento en eso, la jurisprudencia actual le impone o le regula honorarios. Bien. Contemporáneamente con este fallo, es casi un año después, hay un plenario de la Cámara Comercial de Rosario, publicado en Jurisprudencia Argentina del año 89, y es un plenario que se dictó en un incidente en Dirección Provincial de Renta en Auto Sprint sobre su quiebra sobre incidente de verificación de crédito. ¿Qué concluyó este plenario? Que es posterior a este de Cirugía Norte. Pasamos al otro lado acá. ¿Qué dijo este plenario? No corresponde regular honorarios al síndico, contador o abogado, ni al patrocinante letrado de aquel por la labor desempeñada en la edificación tempestiva, incluida en la etapa de las contestaciones y etapas recursivas o tardía de créditos, ya sea que se impongan o no las costas al verificante. Dijeron, nada de honorarios. ¿Cuáles fueron las razones? Esta es la conclusión. No se regularán honorarios al síndico ni al abogado del síndico durante por la labor desempeñada en la verificación tempestiva o tardía de créditos, ya sea que se impongan o no las costas al verificante o al incidentista. Observen ustedes que es una postura totalmente opuesta a la que habíamos visto en el plenario Cirugía Norte. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué razones llevó la voz mayoritaria, porque hubo alguna minoría ahí, la voz mayoritaria en ese plenario? Fundamentalmente de la mano del doctor Ruilón es donde se concentra los fundamentos de este plenario. Y decía Ruilón en ese voto mayoritario, la labor del síndico concursal en la verificación de créditos durante la etapa informativa es tarea normal del juicio de concurso. ¿Es una tarea normal? ¿Sí o no? Es una tarea normal. Bien.
nunca puede considerarse a los fines retributivos labor extra o accesoria o que exceda de la tarea sindical que la ley contempla al regular cómo y cuándo se regulan los honorarios totales. Cuando se regulan los honorarios totales, se tiene en cuenta toda esa actividad. Dice la mayoría, las verificaciones de créditos no son incidentes. Las verificaciones de créditos no son incidentes, ni accidentes, ni procesos accesorios del juicio concursal. Son parte de una etapa normal de todo concurso. Tan típica y necesaria, no accesoria, ni contingente, ni ocasional, que si nadie verifica créditos, cesa el concurso. De manera que cómo hablar de trabajo extra si es el trabajo natural que tiene que tener el síndico en la etapa informativa o en la etapa de quiebra cuando se presentan los incidentes de verificación. Hay una norma, que es el artículo 56, párrafo séptimo, que dice: al síndico le incumbe un papel técnico imparcial y no el rol de parte contradictoria. El síndico es un órgano, no es parte. Él dictamina, opina. Es cierto que a veces actúa como impulsor de una acción, a veces aparece como contradictor de una acción, sí es cierto, pero en definitiva su trabajo es un trabajo técnico. Decía también la mayoría, el presunto mayor trabajo que impondrían las verificaciones tardías al síndico no es argumento convincente para exceptuar la regla, para formular un informe ajustado a la ley. Esto lo dice el artículo 39. El funcionario debe estudiar todo el pasivo y además es obvio que si hay mayor trabajo en las verificaciones tardías, había habido menos trabajo en la etapa informativa tempestiva. Cómo se están enojando, esto me gusta. No saben lo que va a hacer después. Las caras que estoy viendo después no tienen ninguna penalidad por haberse presentado tardíamente a verificar, porque las costas al no corresponder la regulación al síndico, no hay costas. ¿Quién cumple con eso? Y el tardío, ¿no? No, creo que se escuchó. Sí, ¿Y el sí. tardío? ¿Cuál sería la penalidad para el tardío? No me importa, me presento... ¿Y ahí? Ya se me enojó la letra. Continúo. El papel del síndico lo muestra claramente como un órgano técnico auxiliar de la magistratura, que por ende no triunfa ni pierde cualquiera fuera el resultado de la verificación o de la pretensión verificatoria. No gana ni pierde. Coincida o no, es resultado de una opinión pericial. Acá se van a enojar más. No puede considerarse, dice la mayoría, no puede considerarse que el síndico sea vencedor en una supuesta contienda con el verificante que pudiese justificar hacerle acreedor de costas frente a él. Y el artículo 56 refrenda una vez más, en su penúltimo párrafo. En la verificación tardía son parte el acreedor y el deudor, debiendo el síndico
emitir un informe una vez concluido el periodo de prueba. Bien, a mí me parece que estas razones que brinda Ruilón son de una profundidad técnica muy difícil de rebatir. Pero reconozco también que el esfuerzo para rebatir estas razones, estos fundamentos, aparece solamente con el plus. Aparece solamente porque tiene más trabajo. A mí me parece pobre ese fundamento. No está, más allá de que venga de la doctora Kemelmacher de Carlucci, a quien tengo un gran respeto y a quien conozco personalmente. Pero me parece que llevar el nivel de esta discusión a que porque trabaja más es necesaria regularle. La doctora señalaba muy bien, entonces no tiene sanción. Entonces no estamos viendo por el plus si no estamos hablando de sanción. ¿En qué quedamos? O aplicamos esto como sanción al incidentista tardío, al que revisa o al que viene a verificar tardíamente, o hablamos de plus. Ya el acreedor, el que verifica tardíamente, no entra en el concurso, por ejemplo. Es muy probable que no cobre con moneda concursal. Así que ya bastante sanción tiene con eso solo. De todas maneras, y para la tranquilidad de ustedes, le traje dos fallitos. Uno tranquilizador, que es del año 2010, que inclusive aplica la teoría del plenario de la Cámara Comercial de la Capital, y nos indica que las tareas desarrolladas por el síndico con posterioridad a la homologación del acuerdo no quedan incluidas en los honorarios practicadas en esa oportunidad, pues no cabe apuntar la existencia de una ultraactividad del artículo 265 de la Ley de Concursos y Quiebras. También se aplicó este fallo cirugía nor de este plenario en el supuesto de que las costas sean en el orden causado. Acá volvieron las sonrisas de todos. Y yo quisiera leer, porque con posterioridad a este plenario de comercial de Rosario, la sala cuarta, con un fallo también del 2010, es decir, los dos son del 2010, modifica este criterio, y la voz mayoritaria o el camarista que llevó adelante este cambio en la jurisprudencia de los tribunales rosarinos señala que en este supuesto, además de expedirse, y ello no es tan frecuente conforme a la práctica jurídica, sobre la validez o nulidad del procedimiento seguido o la justicia que detenta la sentencia pronunciada, si por un instante imaginamos que todos los acreedores de un mismo deudor optaran por insinuarse, todos esos a través de la vía incidental, ¿podría afirmarse seriamente que la labor de la sindicatura es la misma que si los interesados se hubiesen presentado en la verificación tempestiva? Que el hecho de que el síndico en el procedimiento verificatorio cumpla un rol auxiliar técnico de la magistratura solo está asignado que en principio el concurso no puede ser condenado en costas en la verificación, salvo, claro está, la situación excepcional en que este órgano asuma el rol de contradictor principal en la verificación. Y acá concluye, con esto voy a terminar. De ello, deudor contradictor y síndico técnico imparcial de magistrado
no puede inferirse medularmente que en la verificación tardía de créditos no deban imponerse costas. Y cuando ellas están a cargo del acreedor verificante, el síndico no merezca regulación extra por la actuación allí desplegada. Si los contradictores naturales y legítimos de la verificación de créditos, si las partes enfrentadas de la condena verificatoria son acreedor y deudor, cada una de ellas debe sujetarse y soportar las costas impuestas en el trámite incidental, que igualmente deben atender la actuación extra desplegada por el síndico interviniente, que aunque auxiliar técnico del juez, ha debido desarrollar mayor labor. Que el hecho de que el síndico no sea contradictor en el trámite de insinuación tardía en el concurso preventivo no tiene significación revelante en la cuestión acá tratada, por cuanto este acerto solo trae como consecuencia afirmar que, en principio, el síndico no tiene derecho a regulaciones independientes cuando actúa en el proceso concursal y las costas son a cargo de la masa. Pero ello no ha de derivarse que en otros supuestos incidentales, hipótesis sobre las cuales se desarrolla la argumentación subexamen, en que se originan actividades judiciales que suponen un plus, tales tareas no deban ser reparadas por tercero condenado en costas. La regulación supondría un enriquecimiento indebido de ese tercero vencido que podría litigar sin responsabilidad alguna de su parte. Y acá cita lo de Kemmelmacher de Carlucci. Después de pasar un mal momento, terminan con una sonrisa. Y quiero concluir con algo más. Un minuto, si me permite. Tiempo para correr tengo ahora. Ahora tengo tiempo, a ver si puedo salir por acá. Después, si me alcanza la computadora, mejor. Si no, está por perdida. Es un fallo es un fallo del año 2010, está publicado en la Ley Litoral, se denomina Cámara Nacional, es de la Cámara Nacional, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala Cuarta, del 20 del 8 del 2010. Es lo más. En general, si ustedes buscan la jurisprudencia de la Cámara de Comercio, los últimos fallitos que hay, que son muy poco desarrollados, muy dogmáticamente hablan de esto de que cuando hay coste hay que regular los honorarios al síndico. Así nomás. Ponen por cirugía norte, no trabajan mucho los camaristas comerciales, tienen mucho trabajo, pero en 10 renglones dan esa opinión. Conforme el fallo cirugía norte, y no agregan, ni sacan, ni ponen, adhieren. No, qué sé yo. Yo quisiera terminar porque hay una norma que es el artículo 257 de que habla de que, y seguramente esto lo han tratado ayer cuando hablaron sobre regulación de honorarios, sobre las facultades del juez de valorar la actuación del síndico, de analizar todo el contexto del activo, todo el contexto del pasivo, el resultado de la actuación profesional. Bueno, yo le voy a decir que no es así. Los jueces no hacemos eso, o porque tenemos mucho trabajo, o porque no tenemos ganas. Generalmente aplicamos una tablita. Esta es la realidad. Y lo que no aplica, lo que nosotros nos apartamos de esto que voy a leer hoy, de esto que traté de armar a propósito de ese artículo 274, inciso primero. Y esto lo elaboré a partir de algunos fallitos de Corte de la Nación. Y a mí me parece que cuando el juez tiene tiempo,
cuando el juez lleva a cabo una actividad consciente y con tiempo, debe privar estos criterios. Por sobre todo un juez de la nación, en recta lectura de sus magnos propósitos, debe dar lo mejor de su humanidad, idoneidad e intelectos encaminados a la búsqueda y determinación de soluciones justas. Esto implica el estudio pormenorizado de causas y de la real situación fáctica subyacente en los actos jurídicamente exteriorizados, como auténticos vehículos para alcanzar la verdad sustancial, por encima de los excesos rituales, pues el logro de justicia requiere que sea entendida como lo es, o sea, como una virtud al servicio de esta verdad. Entre las misiones del magistrado está la de aplicar el derecho objetivo, con independencia del planteo de las partes. Ojalá que el juez concursal, o los jueces en nuestro departamento judicial, que tenemos el civil y comercial, podamos practicar esto todos los días. Ojalá. Esto nos va a llevar a tener nuevamente una justicia independiente. Les agradezco esta invitación. Muchísimas gracias, doctor Julio Rodríguez Herlein. ¿Alguna, sí, para poder hacer preguntas? En el tema de las readecuaciones, se está dando un criterio en Capital donde se hacen las publicaciones. En primer lugar, los jueces no suelen dictar la caducidad del dividendo judicial concursal de oficio. Es decir, el dividendo queda ahí, nadie decreta la caducidad. Entonces nos encontramos con que muchos no fueron a buscar los dividendos, pasan años, y entonces cuando se quiere cerrar todo ese proceso, los jueces dicen, envíen las cédulas. Y tenemos que confeccionar un sinnúmero de cédulas a esos domicilios que seguramente ni existen más. El tema, la pregunta apunta a lo siguiente. Cuando nos quedan impagos no retirados, los aranceles del artículo 32.200, que quedaron actualizados y que a veces son monedas y que nadie tiene interés en ir a retirarlos. Y que esto estamos hablando de personas que por ahí tienen un crédito a cobrar, seguramente, según el proyecto de distribución, pero que no van. Esos aranceles también forman parte de lo que se conoce como el dividendo concursal, porque si no los consideramos, en un caso ahora nos mandaron a hacer las cédulas a todos aquellos que tenían un interés legítimo y que si lo abandonaron porque por ahí son pocos pesos. Se dice para que empiece a correr el plazo de caducidad, por eso Porque si nosotros los dejamos y no los consideramos dentro como dividendo, si este 240 que surge, como se han quedado verificados estos aranceles, y quedan ahí y nadie los va a retirar, y no podemos cerrar, tendríamos que aplicarle entonces la prescripción. Sí, la caducidad. Si no la caducidad, por eso. Si son de caducidad, si están dentro del dividendo, todo lo del 240, o en este caso, es decir, si forma parte de los créditos que tengan privilegios, de los distintos privilegios o quirografarios cuando están dentro del proyecto, o estos del 240 que tienen una categoría especial, digamos, no formarían parte, porque además tener que hacer 250 cédulas, como tengo que hacer para que vayan a cobrar 60 pesos, no creo que vaya nadie. Y esperar la resolución de todas estas cédulas. Eso por un tema. Y en relación al arancel, que justamente hoy estuvimos viendo este proyecto,
nuevo que nos van a readecuar el arancel. Cuando la ley dice, o la actual y la futura igual, que se sumará, el arancel se sumará al crédito. ¿No sería bueno? Es decir, pasamos por una etapa en que lo consideramos quirografario, después que era del 240, para evitar esto de que nos queden aranceles, a veces del 240 y nos quedan un montón que queden sumados directamente y que se hagan en proporción y entonces si lo cobra y si no lo cobra, no lo cobra. Es decir, si alguien tiene un crédito quirografario, que sea quirografario. Si alguien tiene un crédito privilegiado, y si tiene privilegiado y quirografario, que sea en proporción al monto. Claro. Y que quede sumado y punto. Sí. Si lo va a cobrar, lo va a cobrar. Y no nos queda en esta categoría de 240. Claro, que no quede como gasto. Sí, quería saber su opinión. Sí. Y yo creo que la incluiría en total. Y listo. Sí. Pues si no, sería una locura, un trabajo. ¿En su juzgado manda a hacer las cédulas? Claro. Es demasiado. ¿En su juzgado manda a hacer las cédulas? No, ya no tengo más juzgado, por suerte. Perdón. ¿Mandó a hacer las cédulas? No me acuerdo de eso, no tuve esa oportunidad de eso, no me acuerdo, no. Yo no tuve oportunidad. No tuvimos. En Capital los laborales, bueno, es entendible por los laborales, porque se quiere preservar el interés, ¿no?, del laboral. Pero los otros son comerciales y son a veces bancos, sí, son empresas. Que ya lo dan por perdido, claro. Sí. Sí, yo no me acuerdo, acá la doctora tampoco. Y yo estábamos en distintos juzgados. No retira nada y nos olvidamos. Otra vez, el problema es porque no se decreta de oficio la caducidad inmediatamente y no tenemos que estar atrás de todo esto. Es más fácil litigar en provincia porque nos olvidamos nosotros. Claro. Pero dice de oficio. El problema es que dice de oficio. La tiene. Sí, de hecho, por ejemplo, con el tema este de la. Claro. Pero ante el pedido de oficio, cuando se les pide al juez que decrete la caducidad, dice mande la cédula. Claro. Y yo diría que usted estaba recién hablando sobre la posibilidad de una reforma. A mí me parece que hasta con lo que dije yo, con los endebles argumentos que tiene esto, que solamente está fundado en la tarea, en la plus, en el extra, a mí me parece de ley ferenda que habría que modificar alguna norma en donde indica expresamente que en el caso de los incidentes tardíos o verificaciones tardías, en el caso que se impongan costas al promotor del incidente, se reúnen honorarios a cargo. Es decir, no dejarlo librado a plenarios, a opiniones, porque es mucho trabajo. Me parece que sería bueno que incluyeran este tipo de reformas, ¿no? Que se quede más claro con eso. Entonces se evita que mañana aparezca otro plenario que diga lo contrario de cirugía norte, que esto puede pasar. Y ya, bueno, por eso va y viene. Entonces estamos, me parece que para tranquilidad de ustedes es que podría incluirse esta modificación en el caso de los honorarios de incidentes, que cuando aparezca condenado el incidentista se regulen horarios. Regular horarios, por supuesto, con la ley arancelaria local, que es un 30% del monto total. Bueno, eso es aparte.